Contratación pública, episodio 92. Bienvenida, bienvenido a Contratación Pública, el podcast, la radio del contratista, donde se habla de todo lo relacionado con vender a la administración. Te habla Luis Gracia, consultor sin corbata y formador en Escuela CP, la Escuela de la Contratación Pública. 5 de diciembre de 2021, episodio número 92. Episodio que vamos a dedicar a hablar sobre los factores de arraigo territorial, de cuando la administración trata de favorecer a los de su pueblo, provincia, región o país. Vamos allá. Es importante conocer esta cuestión porque, aunque no sea muy común, todavía sigue habiendo casos en los que se trata de beneficiar o favorecer a los licitadores de una determinada ciudad, pueblo, provincia o comunidad autónoma. Circunstancias que nos pueden hacer empezar la carrera 2 metros por detrás de algunos de nuestros competidores y que son claramente ilegales y que podemos resolver. Empecemos por definir qué es exactamente esto del arraigo territorial. ¿En qué consiste esta práctica de favorecer a los de mi pueblo? Y es que se entiende por arraigo territorial a la exigencia o la condición de que el licitador del contrato cuente con una sede o instalaciones físicas en un determinado territorio o ámbito geográfico, ya sea este local, provincial, regional o nacional, da igual. También se entiende por arraigo territorial el hecho de favorecer a los licitadores que cuenten con una sede o instalaciones físicas en un determinado territorio o ámbito geográfico. Dicho sencillamente, arraigo territorial es cualquier circunstancia que beneficia o favorece a los licitadores de un lugar, de un determinado ámbito geográfico. Estas circunstancias, el hecho de introducir condiciones que traten de favorecer a los de mi pueblo, están claramente proscritas, prohibidas. Lo que ocurre es que hay muchas personas que no se quieren enterar. O peor aún, hay muchas personas que, sabiendo que esto es ilegal, que está prohibido, tratan de colar en los pliegos de cláusulas administrativas o de prescripciones técnicas estas circunstancias de arraigo territorial que tratan de favorecer a las empresas o los trabajadores locales. Porque efectivamente, en muchas ocasiones no solo se trata de favorecer a empresas o profesionales de un determinado ámbito geográfico, es que en muchas ocasiones esas condiciones también tratan de favorecer a los trabajadores, normalmente desempleados, de una determinada localidad o ámbito territorial, discriminando al resto. Bien, lo más común es encontrar este tipo de situaciones o malas prácticas en licitaciones de ayuntamientos, de administraciones locales. Y aunque a estas alturas a ningún funcionario con responsabilidades en materia de contratación se le escapa o desconoce que no se pueden establecer circunstancias de arraigo territorial en los pliegos, parece ser que los políticos deben insistir mucho en el asunto para que, al final, este tipo de cláusulas o condiciones sean incluidas, aun a riesgo de que los pliegos del contrato sean impugnados, impugnación que, ya te adelanto, se resolverá claramente en favor del licitador, asociación empresarial o sindicato que la plantee. Aunque claro, delante de la hinchada local, del votante, el político de turno queda muy bien. Si consigue sacar adelante el factor de arraigo territorial, se cuelga la medalla. Y si no lo consigue, dice que al menos lo ha intentado. Bien, ya sabemos qué son estos factores de arraigo territorial y también qué mueve a algunas personas a incluirlos en los pliegos, a sabiendas de que están prohibidos. Hablemos ahora del por qué estos factores de arraigo territorial están prohibidos. En primer lugar, porque el artículo 1 de la Ley de Contratos del Sector Público establece que la finalidad de la ley que regula la contratación pública es, entre otras cosas, garantizar la no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores. También, el artículo 132 de la misma Ley de Contratos del Sector Público establece que los órganos de contratación darán a los licitadores y candidatos un tratamiento igualitario y no discriminatorio. Y añade que, además,
velarán en todo el procedimiento de adjudicación por la salvaguarda de la libre competencia. Dicho de otra forma, que el sol salga para todos es un principio rector de la contratación pública que debe ser garantizado por los órganos de contratación. Aunque, por si había lugar a dudas, o mejor dicho, en refuerzo de este ya antiguo principio rector de la contratación pública, la Ley 20/2013 de Garantía de la Unidad de Mercado, una ley que pasa desapercibida, establece en su artículo 18 que se considerarán actuaciones que limitan el libre establecimiento y la libre circulación las cláusulas o condiciones que contengan o apliquen requisitos discriminatorios para la adjudicación de contratos públicos y que esos requisitos discriminatorios estén basados directa o indirectamente en el lugar de residencia o establecimiento del licitador. En fin, que está meridianamente claro que no se puede beneficiar a nadie en base a cualquier circunstancia que tenga que ver con la ubicación geográfica. Además, esta es una cuestión tan clara, aceptada y reconocida que todo el mundo está de acuerdo: jueces, tribunales de recursos contractuales y juntas consultivas de contratación administrativa. De hecho, esta es una cuestión tan trascendente que incluso los artículos 18, 26, 56 y 57 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, nada menos, hacen referencia a ella. Así que, aparte de que las leyes lo consideren y que sea una cuestión más que aceptada y conocida, el sentido común, o mejor dicho, el sentido de lo justo, nos dice que todo el mundo debe tener las mismas oportunidades y que da igual que seas valenciano, extremeño, asturiano o canario. Todos tenemos derecho a ganarnos la vida y no se nos debe discriminar por el territorio en el que trabajamos o vivimos. Bien, recapitulemos. Sabemos qué son los factores de arraigo territorial. Sabemos por qué están prohibidos. Y también sabemos por qué hay quien los usa. Hablemos ahora de cómo se materializan, de dónde se incluyen dentro de los pliegos. Existen 3 lugares en los que estos factores de arraigo territorial pueden aparecer en un pliego de cláusulas administrativas o en un pliego de prescripciones técnicas. El primero de ellos es cuando aparecen como un requisito de solvencia técnica. Ya sabemos que, en la mayoría de los casos, solvencia técnica equivale a disponer de experiencia en haber realizado unos trabajos o haber entregado unos suministros que sean iguales o similares a los que se estén contratando. Aunque la Ley de Contratos del Sector Público prevé entre 6 y 8 formas distintas y complementarias entre sí para acreditar disponer de la solvencia técnica. O sea que, además de la experiencia, o junto con la experiencia o en lugar de la experiencia, el órgano de contratación puede establecer, mejor dicho, colar en este caso, como requisito de solvencia técnica que para llevar a cabo el contrato la empresa acredite disponer de, por ejemplo, una oficina o instalación o sede en el lugar de ejecución del contrato, o a X kilómetros de la localidad o lugar en el que se tenga que ejecutar el contrato, o que la empresa tenga una oficina, instalación o sede en la provincia o región en la que se tenga que ejecutar el contrato. Y claro, resulta que cualquier requisito de solvencia técnica que haga alusión a la ubicación geográfica del licitador es ilegal. El problema de que los factores de arraigo territorial aparezcan como requisito de solvencia técnica es que, si no lo cumples, te quedas sin opciones de participar en la licitación o de lograr la adjudicación del contrato. O sea que, cuando un factor de arraigo territorial es colado como requisito de solvencia, el efecto es que se veda, se impide la participación en la licitación a aquellas empresas o profesionales que no lo cumplen. Algo que hace las delicias de los empresarios locales y que permite a los políticos colgarse la medalla de favorecer el empleo de su pueblo. En fin. Aunque, atención, porque otra cosa es que para llevar a cabo el contrato, el órgano de contratación establezca que la empresa adjudicataria, la empresa que lo va a ejecutar, tenga que disponer de una oficina o unas instalaciones en un determinado lugar. Eso sí es posible, aunque siempre y cuando se den 2 circunstancias. Primera, que esa oficina o instalaciones tengan sentido, sean realmente necesarias para llevar a cabo el contrato. Y segunda, por supuesto,
que esa oficina o instalación se pueda abrir una vez que la empresa haya ganado el contrato, que su existencia, o mejor dicho, preexistencia, no sea una condición para acceder a participar de la licitación y lograr la adjudicación. ¿Se entiende, verdad? Pues pasemos al siguiente caso. El siguiente caso es cuando estos factores de arraigo territorial aparecen como criterios de adjudicación. En este caso, lo que puede pretender el órgano de contratación es favorecer a las empresas o profesionales de la localidad frente a los que vienen de fuera. Y esto hacerlo estableciendo criterios de adjudicación que otorguen mayor puntuación a aquellas empresas que, por una cosa u otra, estén en el municipio o más cerca de él. En general, la Ley de Contratos del Sector Público manda que cuando un órgano de contratación establece los criterios de adjudicación para una licitación, debe formularlos atendiendo a que estos criterios estén vinculados al objeto del contrato. Es decir, que tengan que ver y midan cuestiones que tengan relación directa con la prestación, con lo que hay que hacer o entregar. También dice la ley que deben ser formulados de forma objetiva y no de una forma oscura o que resulte complicado comprender. Y por último, deben ser formulados de forma que garanticen que las ofertas serán evaluadas en condiciones de competencia efectiva. En suma, que los criterios de adjudicación sean formulados respetando los principios de igualdad, no discriminación, transparencia y proporcionalidad. Resulta evidente que unos criterios de adjudicación que aludan, premien u otorguen ventaja, ya sea de forma directa o indirecta, a cualquier cuestión relacionada con la ubicación, son ilegales. Para ilustrarlo, algunos ejemplos. Otorgar puntos por haber realizado, ejemplos reales, por cierto, otorgar puntos por haber realizado trabajos dentro de un determinado municipio. Una forma descarada de favorecer a las empresas locales, tan descarada como sin sentido, pero bueno. Con la excusa de estar mejor y más rápidamente atendidos, puntuar el hecho de tener un almacén, oficina o instalaciones en el municipio en el que se debe ejecutar el contrato. O este otro. Con la excusa de la reducción del impacto ambiental del contrato por las emisiones de CO2, que pueda haber en el traslado de personas y medios, medir la distancia de la sede de la empresa licitadora al municipio, dando más puntos a las empresas más cercanas. Claro, cuanto menos viajas, menos CO2 viertes a la atmósfera y más ventaja tienen los de mi pueblo. O con la excusa de favorecer el empleo, otorgar puntos por la contratación de trabajadores desempleados inscritos en la oficina de empleo de un determinado municipio. Lo que es una barbaridad, porque atenta contra los derechos de los trabajadores en general. Son ejemplos reales. En fin, que como te puedes imaginar, podríamos seguir poniendo ejemplos un buen rato más, porque la verdad es que la imaginación y la capacidad de innovación de algunos parecen inagotables, aunque solo cuando se trata de estos casos. En fin, la aplicación de criterios de arraigo territorial en los criterios de adjudicación es la forma más evidente y también la más burda de favorecer a empresas o profesionales de un determinado ámbito territorial. En este caso, como en el de la solvencia técnica, estas malas prácticas son fáciles de detectar. La regla general es, si hay algo que me complica las cosas y tiene que ver con el lugar en el que estoy, seguramente es ilegal. Aunque ni tan evidentes ni tan fáciles de detectar son los factores de arraigo territorial cuando se insertan en otras partes del contrato. Hablemos de ello. Porque hay otras formas más sutiles de condicionar el contrato para favorecer a las empresas o profesionales de un determinado territorio. Esto ocurre cuando se insertan condiciones especiales de ejecución en el pliego de cláusulas administrativas o cuando en el pliego de prescripciones técnicas se establecen requisitos que, sin venir a cuento, sin ser aspectos esenciales para la ejecución del contrato, hacen referencia a factores de arraigo que, de alguna manera, permiten a las empresas locales obtener ventajas competitivas, generalmente traducidas en menores costes de ejecución, o que tratan de favorecer, aunque sea indirectamente, a las empresas y profesionales locales. Para entenderlo, como siempre, lo mejor es poner algunos ejemplos. Por ejemplo, establecer que durante la vigencia del contrato, el contratista disponga de almacenaje, material y servicio de venta a una distancia menor a 50 kilómetros del centro de la ciudad. Algo que no tiene sentido establecer.
Lo mires por donde lo mires. Escucha, si es necesario que lo que sea que se tenga que entregar esté en 1 hora en el sitio en el que tenga que estar, oye, pues bastará con fijar esa condición. Ya verá el contratista cómo se las compone para cumplirlo. ¿No crees? O en un contrato para un servicio que se presta de forma telefónica, establecer que la empresa contratista cuente con un centro de atención dentro de una determinada comunidad autónoma. Pero bueno, si es un servicio de atención telefónica, ¿qué más da dónde esté ubicado? Aunque, en fin, atención también, porque, como he dicho antes, el órgano de contratación sí puede establecer alguna condición que en un momento dado pueda considerarse factor de arraigo territorial, aunque, atención, porque como he dicho antes, el órgano de contratación sí puede establecer alguna condición que en un momento dado pueda considerarse factor de arraigo territorial, aunque eso sí, siempre y cuando se cumpla el requisito de que esa condición tenga sentido, esté vinculada al objeto del contrato y sobre todo, y especialmente, resulte realmente necesaria y proporcional para la normal ejecución del contrato. En fin, que como acabamos de comentar, en este ámbito, el de las condiciones de ejecución y las condiciones establecidas en los pliegos de prescripciones técnicas, los factores de arraigo territorial no suelen resultar tan evidentes, son más grises, más escurridizos. Aún así, debemos permanecer atentos para detectarlos, y para eso nos sirve la regla general. Si hay algo que me complica las cosas y tiene que ver con el lugar en el que estoy, seguramente es ilegal. Llegados a este punto, hablemos de qué hay que hacer cuando hay factores de arraigo territorial. Cuando detectamos algo que puede constituir un factor de arraigo territorial, que favorece de una manera u otra a las empresas o profesionales de un determinado territorio, lo que hay que hacer es impugnar el pliego. Si la licitación te interesa, no te cruces de brazos, no transijas, no mires para otro lado, no la dejes pasar por este motivo. La impugnación de un pliego de cláusulas administrativas o de un pliego de prescripciones técnicas por la inclusión de factores de arraigo territorial está ganada, no te quepa duda. Pocas cosas tienen más probabilidades de lograr la impugnación de un pliego que la inclusión indebida de factores de arraigo territorial. Y es que, si hay algo que todo el mundo tiene meridianamente claro que es ilegal, son estas cuestiones del arraigo territorial. Y ojo, porque esto lo sabe hasta quien intenta colarlas. No es cosa de hilar fino o de jueces, tribunales de recursos contractuales y juntas consultivas de contratación administrativa. Esto lo sabe todo el mundo. Por tanto, tocaría impugnar los pliegos. Los pliegos de una licitación se pueden impugnar desde el mismo momento en el que los conoces, en el mismo momento en el que son publicados en la plataforma de contratación del sector público. Si vas a impugnar, hazlo cuanto antes. No lo demores, aunque haya plazo para ello. Impugna antes de que venza el plazo de presentación de ofertas. Por tanto, manos a la obra y determinación para impugnar desde el primer momento. En esto no hay que pasar días dudando. Ya sabes que puedes impugnar tú directamente, como licitador afectado, o también puede hacerlo una asociación empresarial, si es que no quieres significarte. Cosa que, por otro lado, te debe dar igual. Quien se ha significado es quien comete ilegalidades. Quien las denuncia es alguien informado, que conoce sus derechos y los hace respetar. Si por la naturaleza e importe del contrato es posible que puedas plantear un recurso especial en materia de contratación, perfecto, es lo ideal, porque se resolverá rápida y favorablemente a tus demandas. Y si toca poner un recurso administrativo ordinario, ya sea de reposición, lo más probable en este caso, o de alzada, fíjate que creo yo que pocos recursos de este estilo, ordinarios, tienen más opciones de prosperar, ya que, como te decía, todo el mundo tiene claro que los factores de arraigo territorial son ilegales. Por tanto, adelante con el recurso y la impugnación de aquellos aspectos del pliego que constituyan factor de arraigo territorial. Y, por supuesto, no te lances, no te pases. Si quieres hacer las cosas bien, infórmate antes, asesórate e impugna siempre de la mano de un profesional, de un abogado especializado en contratación pública. En resumen, podemos decir que arraigo territorial es cualquier circunstancia que beneficia o favorece a los licitadores de un determinado ámbito geográfico, de un territorio en concreto. Esto de introducir en los pliegos condiciones que traten de favorecer a los de mi pueblo,
están prohibidas, son ilegales. Y aunque lo más común es que nos encontremos este tipo de situaciones en licitaciones promovidas por administraciones locales, por ayuntamientos, tampoco es extraño encontrarlas con alguna administración autonómica. Una práctica prohibida por los artículos 1 y 132 de la Ley de Contratos del Sector Público, también por el artículo 18 de la Ley 20/2013 de Garantía de la Unidad de Mercado e incluso por varios artículos del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Aunque no hace falta ir tan lejos ni citar tantas leyes, ya que el hecho de que el sol salga para todos es un principio rector de la contratación pública que debe ser garantizado por todos los órganos de contratación. No se puede beneficiar o perjudicar a nadie en base a cualquier circunstancia que tenga que ver con la ubicación geográfica. Esta es una cuestión conocida por cualquier persona que desde la Administración se encargue de licitar contratos públicos. Por otro lado, la prohibición es tan clara, aceptada y reconocida que todo el mundo está de acuerdo: jueces, tribunales de recursos contractuales y juntas consultivas de contratación administrativa. Nos podemos encontrar los factores de arraigo territorial en tres partes distintas de los pliegos de una licitación: en los criterios de solvencia técnica, en los criterios de adjudicación o en las condiciones de ejecución del contrato o en el pliego de prescripciones técnicas. Ante un requisito, criterio o condición que de algún modo favorece a las empresas o profesionales de un territorio y que por tanto es un factor de arraigo territorial, hay que impugnar el pliego, bien sea directamente o a través de una asociación empresarial, ya que pocas cosas tienen más probabilidades de lograr la impugnación de los pliegos que la inclusión indebida de factores de arraigo territorial. Ahora sí, y por fácil y evidente que te parezca, hay que impugnar siempre de la mano de un abogado especializado en contratación pública. Y hasta aquí el episodio 92. En el próximo episodio hablaremos sobre empresas extranjeras vendiendo en España, un tema que te puede interesar por si algún día eres tú la empresa extranjera vendiendo en Portugal, Francia o Rumanía, vete tú a saber. Puedes hablarme. Espero tus opiniones, propuestas, sugerencias y dudas en escuelacp.com/contactar. Puedes escuchar este programa Contratación Pública, a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox y en cualquier reproductor de podcast. Gracias por estar al otro lado, por tus comentarios y valoraciones. Nos escuchamos dentro de una semana.